Hola, buenos días. Mi nombre es el señor Núñez. Soy de la clase de diseño de sistemas electrónicos de potencia de M4. Bueno, el día de hoy les mostraré cómo se realiza lo que es el ejemplo 5.1 del libro de Rashid, tercera edición, el cual es la determinación del funcionamiento de un convertidor de CD. Bueno, primero que nada vamos a crear el archivo en multisim. Bueno, aquí en multisim, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a, primero que nada, introducir lo que es una fuente de voltaje en DC, un switch, todas las familias, todos los grupos. Buscar aquí un switch, que este no es. Entonces, vamos a ir aquí a Basic y buscamos switch, Deep Switch 1. Aquí está, muy bien. Que sigue sin incluir una resistencia. Vamos a ir a básico, buscamos resistor y introducimos la resistencia. Ahora nada más sería conectar el circuito, la fuente de voltaje lo que viene siendo el interruptor. La resistencia la podemos girar con control R, la giramos, control R para girarla y cerramos el circuito. Nos faltaría también incluir lo que es la tierra. Y ya quedaría funcionando nuestro circuito. Podemos también ver lo que viene siendo incluir un osciloscopio para ver cómo está operando en nuestra resistencia. Está abierto, lo cerramos y tiene que subir. ¿Por qué? Porque el circuito se abre y aquí pues no está pasando voltaje y por ende no hay corriente, no hay voltaje, entonces no está pasando nada la resistencia, pero lo cerramos y aquí sube el voltaje, hay corriente, hay potencia, etcétera. Una operación muy sencilla, que prácticamente este circuito o este ejemplo que nos hace es mostrarnos cómo es que operaría el principio de operación de bajada, que en vez del switch puedes poner un BJT, un MOSFET, un transistor para que cumpla como un interruptor en función de un interruptor. Bueno, ahora qué hacemos, ahora introducimos lo que es un texto para poner nuestros credenciales, está señor Ortiz Nuño, un servidor, matrícula 1865 y M4. Ya lo tenemos así. Ahora qué hacemos, con la herramienta recortes sería recortar y ya no quedaría lo que es el circuito realizado. Ahora nos vamos a ir a Matcat otra vez. Aquí para introducir una nueva hoja es control enter. Y ahora bueno, podemos copiar el circuito por mientras, pero antes hay que poner un control T para poner un cuadro de texto, lo hacemos más grande para tener más espacio de teclear. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Bueno, hay que copiar lo que es el texto del ejemplo, que es el 5.1, determinación del funcionamiento de un convertidor de CD. Vemos lo que es el texto, que acomodamos, muy bien, ya lo tendríamos. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, lo que se tiene que hacer es eh, seguir introduciendo esto, acomodarlo más bien dicho, que en este caso esta es la figura 1, control T, figura 1A. ¿Qué es la figura 1A? Bueno, la figura 1A es el diagrama del circuito. Ahora también podemos poner lo que son las gráficas, pero las gráficas, lo que yo voy a hacer, las voy a utilizar de Rashid, porque estas gráficas te muestran más que nada lo que es el ciclo de trabajo K, pues que es el tiempo en el que está operando nuestro circuito. Y para poner eso en multisim sería de forma manual y no quedaría exactamente igual el voltaje contra la corriente. ¿Por qué? Porque va a depender ya sea del usuario en el tiempo que introduzca el switch, que haga el apagado o el encendido. Figura 2A
que esta es la gráfica de voltaje. El voltaje de salida. Además, ¿qué otro tenemos? Bueno, tenemos lo que es la gráfica de corriente. Que es, por la idea sabemos que es voltaje entre resistencia. Sería la figura 3A. Figura 3A, gráfica de la corriente de salida. Muy bien. Corriente de salida. Muy bien, ya quedó. Ahora que sigue, aparte, sigue, bueno, ya serían lo que son los cálculos. Pero antes vamos a convertir lo que son los datos del problema que nos dan en el ejemplo, en el texto, los vamos a convertir a una región matemática. ¿Para qué? Para no volver a introducir los datos después de las gráficas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos que la carga R, vamos a seleccionar todo, región matemática, se va a borrar, ahora ponemos R, dos puntos, le damos 10 ohms. Vamos a poner el símbolo de ohms, buscamos aquí ohms, está ohms. No hay el símbolo de, aquí estamos. Ya quedaría ahora sí el voltaje de entrada, el cual es Bs. Seleccionamos V mayúscula, control menos para poner el subíndice S, dos puntos. Dos puntos sería de 220 volts. Ahora sigue el voltaje en la caída. Cuando el interruptor del convertidor está cerrado, hay un voltaje de caída, que es VCH, que es de 2 volts. Matemática, entonces V mayúscula, control C, V mayúscula, control menos, CH, dos puntos, y sería 2. La frecuencia aquí son kilohertz. Entonces lo que podemos hacer es, seleccionamos todo esto, desde F hasta la K. Aquí ponemos que F, dos puntos, es igual a 1000 Hz. ¿Por qué? Porque un kilohertz es igual a 1000 Hz. El ciclo de trabajo, que va a ser del 50%, o es igual a K, es igual a 5%, a 0.5. Aquí ponemos que K es igual a 0.5. ¿No? Ahí, y bueno, ya quedaría esto cambiado a lo que son campo matemático, una región matemática. Ahora ya podemos proseguir a lo que son los cálculos. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Sigue calcular el inciso número A. Sería control T, A. Y el inciso número A nos pide determinar el voltaje promedio de la salida. Promedio de salida. Y para hacer esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, se tiene que introducir V mayúscula, control menos A minúscula. Y luego aquí vamos a ponerle que es K por, abrimos paréntesis, pues además, vamos a ponerle que va a ser VS, sí, VS, que es nuestro voltaje de entrada. S menos no es la voltaje de lo que viene siendo la caída es de 2 volts y lo pusimos como VSH. Y aquí le damos control punto, esperamos a que cargue. Y en nuestra regería 109 volts. Aquí para poner las unidades abrimos un campo de texto, control T y escribimos volts. Ahora que sí, bueno, sigue en el inciso número B, que nos pide el voltaje RMS de salida. Y bueno, para calcular esto,
Podemos copiar y pegar todo esto. Control C, Control V. Aquí le ponemos B. Voltaje RMS de salida. Voltaje RMS de salida, sí, ¿verdad? Voltaje RMS de salida, muy bien. Aquí el voltaje RMS de salida, Rashid lo maneja como VO. Y la única diferencia es que nuestra K va a estar sacando raíz cuadrada. Raíz cuadrada, ok. No, es sí. K sería volts. Y aquí serían. Aquí vamos a aplicar un float. Float 3, 4, un 5 mejor. Para no tener tantos decimales. Y aquí ya nos arrojaría el resultado, que es 154.15 volts. Ahora sigue el inciso número C. El inciso número C es la eficiencia del convertidor. Que viene siendo que para calcular eso primero tienes que calcular la potencia. Primero se calcula la potencia de salida. ¿Por qué? Porque la eficiencia va a ser la potencia de salida entre la potencia de entrada. ¿Y cómo se calcula? Bueno, nosotros la calculamos como... La calculamos como potencia P mayúscula control menos O, los puntos, mi K, que va a multiplicar a más, al paréntesis por paréntesis, y en ese paréntesis vamos a tener V mayúscula control menos S menos V mayúscula control menos CH. Seleccionamos todo, abrimos pues utilizamos el slash inclinado. ¿Para qué? Para poner la división entre R. Seleccionamos todo y lo vamos a elevar al cuadrado. Y le damos control punto, esperamos a que carga y ya nos arrojaría lo que son nuestros watts. Ok, aquí tenemos un error que lo único que tiene que ir elevado al cuadrado es esto. Entonces lo que hacemos aquí es, aquí le damos, seleccionamos todo esto, operador al cuadrado, seleccionamos todo esto entre R, muy bien. Control punto y ya nos arrojaría los watts correspondientes, que como es potencia sabemos que es watts, como ya mencioné. Ahora tenemos que calcular la potencia de entrada. Para calcular la potencia de entrada podemos copiar esta fórmula y ahorita nada la modificamos. Ok, bueno, aquí la potencia de entrada, aquí es PI y aquí sería VS, V control menos S por todo esto, pero aquí quitamos el cuadrado, entre R, muy bien, y ya nos arrojaría lo que es nuestra potencia de entrada. Entonces ahora aplicamos lo que es la fórmula de eficiencia. Calculamos la eficiencia con estos dos, que en pocas palabras es su división. Ponemos el símbolo de eficiencia. Los puntos que va a ser P mayúscula control menos O sobre P mayúscula control menos I minúscula. Le damos control punto y ya nos arrojaría la eficiencia. Vamos a aplicar un float. Float no sé, de 4. Bueno, es 4, perdón. 4. Y ya nos arrojaría lo que es el resultado. Aquí podemos aplicar para que la eficiencia nos la dé en porcentaje. Aquí lo vamos a poner por 100. Y nos arrojaría el porcentaje. Aquí le ponemos control T, porcentaje. Ahora sigue lo que viene siendo
El siguiente, ¿cuál es el siguiente? La resistencia efectiva de entrada R1. Y bueno, esta fórmula es muy sencilla, la verdad. Aquí copiamos esto, R1 del convertidor. R control menos 1. El control menos es para el subíndice. Ahora que estamos aquí, vamos a dividir la R mayúscula sobre el círculo de trabajo, que es K, y ya nos tendría que dar la resistencia efectiva en la entrada R1, que es 20 ohms. Aquí son control T, ohms. Es importante siempre poner lo que son las unidades. Ahora sigue el valor RMS del comportamiento armónico fundamental del voltaje en salida. Primero que nada, aquí es que poner V minúscula, control menos o abrimos paréntesis, se me fue, abrimos paréntesis, aquí ponemos T. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser igual a control punto. Esto va a ser igual a bueno, aquí va a ser V1, perdón. Aquí va a ser V mayúscula control menos S. Aquí todo esto sobre pi. Que pi, vamos a poner 3.1416. Vamos a poner p control g, pi. Y este se va a multiplicar a sin de que vamos aquí va a multiplicar al seno de que podemos poner unos corchetes. Vamos a poner sin, y unos paréntesis, sin de que va a ser de 2 que multiplica p control g por f por ft. Aquí hay que definir si está, ya definimos la frecuencia, sí, muy bien. Ft, y ahora qué hacemos, bueno, aquí sigue una suma, perdón, sigue una multiplicación. Voy a multiplicar por coseno, los paréntesis, de que de 2 por p control g por ft, f por t, perdón. No, ft, muy bien. Ahora qué hacemos, esto va a ser más, sí, hay que ponerlo adentro todavía, más coseno más más 1 menos, a ver, paréntesis, perdón, va a ser 1 menos coseno de qué, coseno va a ser de 2 por p control g por k, y esto va a multiplicar a el seno de que el seno va a ser de 2 por p control g por f por t.
Ya teníamos lo que es el valor de V1. Control punto, esperamos a que cargue. Aplicar un simplify. Nos arroja un valor muy grande. Pero es porque me está simplificando correctamente Matcat. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es que podemos traer la ecuación que nos proporciona por defecto Rashid. Entonces, aquí podemos quitar este simplify. Este simplify. Entonces, podemos definir que V1 va a terminar siendo Vs por VSH control menos CH entre pi que va a multiplicar al SH. Aquí tenemos esto. Aquí va a multiplicar al sin de que, bueno, va a ser de 2 por P control G, P control G por F por D. Aquí le damos control punto 3.1416. Ya nos arrojaría lo que es un valor. ¿Y qué es lo que hace aquí Rashid? Bueno, sacar su valor cuadrático medio, que viene siendo este valor. Lo va a dividir entre raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, sacamos el valor cuadrático medio, el valor RMS, perdón. Voltaje, voltaje 1, los puntos va a ser igual a 140.06 sobre raíz cuadrada de 2, porque eso es como saca el valor RMS con tu punto. Nos arroja un valor. Aquí aplicamos float de 4. Y aquí es importante poner volts. Ya con eso terminaríamos lo que son los cálculos correspondientes. Y bueno, ¿qué es lo que podemos concluir? ¿O qué es lo que... Sí, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, podemos concluir bueno, que durante el cálculo de la eficiencia, aquí ya se está incluyendo la pérdida de conducción del convertidor y no tiene en cuenta la pérdida por conmutación durante el encendido ni el apagado. Entonces, por lo tanto, se sabe que la eficiencia de un convertidor práctico varía entre 92 y 99. Y bueno, ¿qué es lo que podemos concluir aparte? Es que, bueno, el voltaje promedio de la salida es aplicar lo que viene siendo ley de Ohm, nada más que aquí estamos dividiendo la pérdida, estamos sacando lo que viene siendo la pérdida del voltaje por el valor K, que es el ciclo de trabajo. Y con esto nos damos cuenta que la K aparece en muchas ecuaciones, el voltaje RMS de salida, el voltaje de entrada, la eficiencia del convertidor, en su potencia, perdón. Y nos damos cuenta que K es fundamental en este tipo de problemas, en este tipo de convertidores. Y en sus cálculos, ¿por qué? Porque esto nos define cómo está operando, o sea, a qué rapidez, en qué tanto tiempo se va a volver a repetir. Entonces sabemos que una mayor K pues nos va a dar una mayor potencia, un mayor voltaje de salida. Eh, Entonces vemos que esta acá es, por así decirlo, es el parámetro fundamental durante todo el procedimiento de los cálculos. Asimismo, no podemos dejar a un lado lo que son los parámetros de voltaje, resistencia, porque también nos sirven pues, son importantes para el cálculo, porque si estos valores varían, también va a variar su resultado. Eso es obvio, la verdad. Y bueno, de mi parte ya sería todo. Lo único que bastaría o faltaría en este documento sería
poner lo que son las conclusiones ya en un parafraseo de lo que yo acabo de mencionar. Asimismo, también poner la tabla de resultados, que la hago en Excel, luego la paso a PowerPoint como imagen y ya la pego aquí a Matcat. Y la referencia, que es la referencia de Rashid, tercera edición, su referencia bibliográfica y también su referencia de lo que viene siendo aquí en el texto. Y bueno, ya sería todo. Muchas gracias.